Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutitos más, que ya sigue entrando gente. Muchas gracias a todos por participar y bueno, en unos minutitos estamos arrancando la actividad.
Bueno, vamos a esperar unos minutitos más, que hay gente que se sigue conectando. Mientras tanto, les voy a pedir tanto a Gonzalo como a Paulino si quieren chequear el tema de sus audios para ver si está bien. A los dos los veo en cámara. Ahora me voy a poner yo en cámara también. ¿Ahí me escuchás? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto, Gonzalo, perfecto. Perfecto, dale. Hola Gonzalo, hola Maxi, hola a todos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Bien, perfecto los dos. Paulino, ¿cómo andas, querido? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo muy bien. ¿Cómo andan? Bien, che. Bueno, estamos Todo en unos orden. minutos más, ¿ok? Y ya arrancamos. No hay problema. Ahí. Hay que levantar la mano, creo. En la vista de galería. Está silenciado, ¿está silenciado? Lo quiero No, silenciado. ahora ya lo puse bien, ya lo puse bien. Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí vamos a dar inicio. Total, se sigue conectando gente mientras por lo menos vamos haciendo las presentaciones formales y comentamos la modalidad. En primer lugar, antes que nada, pedirles a todos que por favor, yo los tengo silenciados a todos en este momento los micrófonos. Siempre nos pasa que por ahí nos confundimos o reingresamos o algún motivo se vuelven a prender los micrófonos. En respeto a los participantes, les pedimos que lo mantengan apagados. Las preguntas las hacemos vía el chat general y las vamos a ir administrando a medida de que vaya avanzando la actividad. Bueno, para los que no me conocen y los que me conocen también, mi nombre es Mariano Muñolo, yo soy miembro de la Fundación Nexo. Les quiero dar la bienvenida a todos los presentes, en particular a los dos expositores, a Gonzalo Asís y a Paulino Rodríguez, por su generosidad de participar de esta charla con todos nosotros, a los legisladores nacionales, provinciales, a los intendentes, a los concejales de la provincia de Buenos Aires, por estar aquí en esta actividad. Los legisladores nacionales están con alguna demora están con reunión de bloque medio de urgencia convocada recientemente, así que van a estar ingresando ahora en unos minutos nomás. Agradecer también a los legisladores de todos los partidos de la oposición. Hoy hay varios legisladores de distintas fuerzas políticas que están participando con nosotros, desde ya nuestro agradecimiento. A las autoridades de los partidos políticos de la oposición de la provincia de Buenos Aires, que también están presentes, algunos están también ingresando. Y por último, a los periodistas de medios de provincia que nos están acompañando hoy en esta actividad. La Fundación nació el año pasado en un momento donde la política estaba en un proceso de cambio, el cambio de gobierno. Nuestra idea siempre fue fomentar la participación de actores ajenos por ahí a las políticas partidarias en la generación de políticas públicas y en la generación de consensos. Como a todos nos pasó la realidad de la pandemia, y eso nos obligó a adaptarnos a esta nueva realidad. Así que en eso estamos en estos momentos generando equipos de trabajo virtuales, estamos generando este tipo de actividades para desarrollar discusiones
respecto a política pública o vinculadas con políticas públicas y con la política de la actualidad. Nuestro interés particular es promover generación de políticas públicas para la provincia de Buenos Aires específicamente, colaborar en generar capacidades estatales tanto para la provincia como para los municipios, sobre todo en este momento que enfrentamos esta actualidad tan terrible, y también, por último, incorporar nuevos actores a la vida política de nuestra provincia, que creo que también es una realidad que nos va haciendo falta día a día. Lo vemos en los dirigentes, en las dirigentes que lamentablemente da la provincia. Tenemos excelentes dirigentes del otro lado, también en todos los partidos. Creemos que hay mucha gente que quiere acercarse a la política y que tiene la capacidad de aportarle a la política de la provincia de Buenos Aires, y esa es nuestra principal búsqueda. Nuevamente, bueno, agradecerles a todos, a los participantes, y los dejo en manos de Renata Viñolo, que va a ser nuestra moderadora del día de hoy. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Como dijo Mariano, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar conversando y analizando con dos colegas, porque también soy comunicadora como ellos, ellos con una gran trayectoria en los medios. Vamos a estar charlando un poco de la relación de la política con los medios de comunicación. La idea es que vamos a ir debatiendo, ellos también nos van a ir dando su opinión, y como bien dijo Mariano, a medida que vaya transcurriendo la conversación pueden ir enviándonos sus preguntas a través del chat, que minutos antes de terminar con este encuentro las vamos a estar leyendo para que tanto Paulino como Gonzalo las puedan ir respondiendo. Dicho esto, voy a pasar a saludar y darles la bienvenida a los invitados del día de hoy. Si bien creo que no necesitan mucha presentación, porque todos, creo que los que están acá los conocen y demás, los vamos a presentar. Les vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Asís, licenciado en Comunicación Social de la UBA, periodista de TN, actualmente cursando la maestría de Políticas Públicas en la Universidad Austral. Paulino Rodríguez, también con mucha trayectoria, periodista de América TV, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, también profesor de esa casa de estudio en la maestría de Comunicación Política e Institucional. Bienvenidos y buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, creo que estaría bueno que empecemos un poco a charlar y a debatir sobre el título de esta reunión, ¿no? De la relación que tienen los medios de comunicación con la política, tanto con el gobierno de Alberto y de Cristina, como también de la oposición, que la oposición, no nos olvidemos, que hace muy poquitos meses aún estaba en la gestión. Si te parece, Gonzalo, comenzamos con vos a charlar un poco sobre esto. Bueno, gracias por invitarme, gracias a Maxi, sobre todo, que me hizo la invitación. Un placer también hablar con Paulino, que es un periodista que respeto mucho, y aparte de los tipos que destaca la cuestión académica y la cuestión técnica, y que no habla por boca de jarro. Así que siempre es lindo escucharte, Paulino, y compartir hoy con vos esta convocatoria. Nada, yo si me pedís que haga un pequeño resumen de la consigna, lo que te diría, Renata, es que yo creo que hay dos maneras de hacer periodismo político. Una manera es desde un punto de vista alejado de las cosas que pasan, en cuanto a que, digamos, uno no tiene la percepción de que lo que uno hace es gravitante para la realidad del país que uno habita. Y la otra, para dejar un título básicamente, es una manera de ejercer el periodismo con un rol protagónico a nivel político. A mí me gusta el periodismo como se hace en el Reino Unido, como se hace en Norteamérica, donde los periodistas son parte esencial de la realidad en la cual viven, digamos, y son conscientes de que lo que los periodistas hacen define, modifica, altera, mejora, empeora la situación del país que los periodistas habitan, digamos. Yo siempre, cuando hablo, sobre todo con mi familia, digo, yo, antes que periodista, soy argentino, vivo en este lugar, con lo cual, la manera en la que ejerzo mi profesión modifica, altera, mejora, empeora el país en el que vivo y en el que quiero vivir. Con lo cual, yo abono un poco a esta segunda manera de comprender esta profesión, que es la del periodista que entiende que ejerce un rol en la sociedad en la que vive.
En cuanto a la manera de vincularse con los políticos, digamos, pasa un poco por esa manera de ejercer el rol o de entender el rol del periodista. No significa que ser periodista sea simplemente un rol colaborativo de la política del país en el que uno vive. Los periodistas estamos para observar, estamos para echar luz, estamos para criticar, estamos para cuestionar, pero siempre desde un rol de responsabilidad. Creo que eso se alteró mucho en los últimos 10 años en la Argentina, un poco comentado por los queridos amigos del kirchnerismo que en su afán de pedirnos explicaciones sobre cuál es el lugar desde el que opinamos, a veces se pasaron un poco de la raya y nos pusieron en un lugar en el que quizás no tenemos que estar. Pero bueno, hoy existe un periodismo que, digamos, que es permanentemente crítico, que está bueno, a mí me gusta, pero siempre y cuando se ponga en un contexto particular. Hoy la Argentina está viviendo una pandemia que está generando un desastre económico-social que va a ser peor que el de 2001. Entonces los periodistas en esta relación con los políticos o con la política tenemos que preguntarnos si queremos ser un palo en la rueda o si queremos, sin perder nuestro rol de hacer accountability sobre la política, hacer también servicio público, ¿no? Y colaborar en llevar tranquilidad, serenidad, hacer que la gente que nos escucha, nos lee, nos mira, no se vuelva más loca de lo que está antes de escucharnos después, ¿no? Digo, a mí no me gustan mis colegas, o no me gusta la manera que tienen algunos colegas de disfrutar en sembrar permanentemente la tensión, la intensidad en el público que nos consume. Con lo cual, como primera reflexión, creo que si me preguntás de otra vez la pregunta que me hiciste, te diría que para mí la relación entre los periodistas y los políticos es una relación de control, de accountability, como decimos en la facultad, pero también de servicio público, en contextos donde el servicio público es necesario y esencial como nos han definido. Paulino, vos acerca de esto, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves? ¿Tenés más o menos la misma visión que Gonzalo? Que los periodistas formamos parte también de este servicio público y ves esta rispidez que generó quizás el kirchnerismo. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, ¿me escuchan ahora? Tenía apagado el micrófono, perdón. Sí, en principio gracias por la invitación, lo valoro mucho. Gonzalo es de los tipos que también enaltecen la profesión, ejerce con mucha responsabilidad, así que me da mucho placer que sea él también partícipe de este encuentro. Retribuyo los elogios además porque creo que el periodismo no es parte diferente de la crisis en la cual está la Argentina. En términos generales, dirigenciales, etcétera, el periodismo también ha entrado en una situación de una crisis muy importante y por lo tanto los eslabones que uno pueda salvar siempre son muy valiosos y rescatables. Y Gonzalo es uno de ellos. Tengo la impresión que comparto lo que dice Gonzalo, veo la relación del mismo modo. Creo que en la Argentina en los últimos tiempos es más quien dice lo que dice, más que qué dice. Que el periodista asumió un rol de protagonista en exceso. El periodista es el que cuenta, el que observa, el que traslada, el que en todo caso va discurriendo sobre la cuestión de lo público del mejor o peor modo, pero lo va haciendo, pero no se pone en protagonista. Bueno, muchos que se han puesto en protagonista, entonces creo que eso es algo a revisar. Creo que no es la esencia de lo que nosotros trasladamos o transmitimos. Sí opinar, por supuesto, porque la opinión es libre, pero los hechos son sagrados, como dice el viejo axioma, y entonces no podemos perder de vista los hechos, y hay veces que perdemos un poco esa noción de hechos. La relación siempre es tensa, con la política, en particular con el poder, desde el periodismo, y es tensa porque el poder entiende que la comunicación es la publicidad y el periodismo entiende que la comunicación es el contralor, es marcar las disonancias entre lo que se dice y lo que se hace, ser un poco auditor en virtud de lo que el poder señala y lo que efectivamente ocurre. Bueno, y eso genera siempre rispideces. Por lo tanto, la relación, siempre que no existan golpes por debajo de la línea de flotación,
tiene que ser de respeto, pero al mismo tiempo manteniendo la distancia que conlleva, aunque haya afecto en muchos de los protagonistas, porque uno habla cotidianamente también con ellos, que se entienda el juego y el rol, cada uno cumplimenta, y por lo tanto que siempre esas opiniones son en pos de lo que uno efectivamente cree por convicción y no desde otro lugar. Así que bueno, yo diría que como para abrir a las preguntas o para lo que vos quieras, Renata, el puntapié inicial es lo que dice Gonzalo, más este aspecto sí que me preocupa, que es que los periodistas se hayan puesto en el centro, hayan dejado de contar, hayan empezado a ser ellos los protagonistas y en consecuencia se hayan magnificado en un rol que efectivamente no nos corresponde, que nos hace mucho daño y que nos pone en peligro. Bueno, ahora considerando un poco las palabras de cada uno de ustedes y viendo un poco la relación que siempre quizás el kirchnerismo tuvo con los medios de comunicación, un tanto tensa, no nos olvidemos de grandes enfrentamientos con los medios de comunicación. ¿Cómo fue el paso quizás desde el gobierno de Cristina cuando a la asunción de Macri, el gobierno de Macri cambió la relación con los medios de comunicación, se trabajaba más cómodamente de alguna forma? ¿Cambió algo ahora con Alberto, con la llegada de Alberto? Alberto es mucho más permeable al hablar con los medios de comunicación a lo que lo era Cristina, quizás. ¿Cómo ven este aspecto? Gonza. Mira, no, yo entiendo que el kirchnerismo tuvo una manera muy particular de relacionarse con nosotros, y quizás hizo algo que de haberlo hecho de manera más educada o más serena, hubiese estado bueno. A mí me gusta que los periodistas digamos de dónde hablamos. No somos impolutos, no somos mejores que nadie, digamos, no, como dice Paulino, no somos protagonistas, somos trabajadores que intercedemos entre el público y los protagonistas, pero no somos protagonistas. Con lo cual me parece que está bueno que se nos exija decir desde dónde hablamos, porque si no es muy fácil, digamos, veletear, como se dice, ¿no? Un día ponerte en un lugar, otro día en otro, y a mí no me gusta eso. De hecho, los grandes tabloides norteamericanos, los grandes medios británicos, europeos, vos sabés de qué lugar habla cada uno. Con lo cual, es fácil, es tan simple como preguntarse qué pasa con los medios en los países desarrollados y tratar de hacer algo más o menos parecido. Y en segundo lugar, si vos me preguntás qué diferencia hay entre el gobierno de Macri y de Cristina, no hubo tanta diferencia de vincularse con los periodistas. Quizás fueron menos, gritaban menos, ¿no? Quizás el gobierno de Macri gritó menos en términos de cómo se relacionaba con los periodistas, pero no es que vos ibas por casa de gobierno y todas las puertas que se te cerraban antes se te empezaron a abrir. Y al que te diga lo contrario, me encantaría que lo pueda probar. Los que estamos en casa de gobierno todos los días lo sabemos. Los corralitos siguieron existiendo. La imposibilidad de acercarnos a los funcionarios, hasta te diría, fue peor durante el gobierno de Mauricio Macri que durante el de Cristina. Y era tremendo porque le decíamos, pero ustedes nos conocemos. Digo, cada uno a su manera, a nadie le gusta, a ningún político le gusta el periodismo. A ningún político le gusta. Por lo general siempre nos ven como molestos, nos ven como... Porque claro, nuestra función es también contar cosas que el político no tiene ganas que nosotros contemos. No digo que esté mal. Lo que planteo es que la gran diferencia entre el trato con el periodismo fue que unos gritaron más que otros. Pero no es que de repente vivimos en Disney durante los 4 años del gobierno de Macri. Y esto no me quiero poner en ese lugar que bien Paulino describía como nefasto, que es el periodista protagonista. Lo que les pasó la semana pasada con Viviana Canosa, de los famosos mensajes que recibió, todos los presidentes lo hacen. A mí me pasó con Cristina, me pasó con Macri, todos se enojan cuando decís algo que no le gusta, y a Paulino seguramente le ha pasado lo mismo, no quiero hablar por él, pero yo no noto mucha diferencia, sinceramente. Es más de lo que se dijo que la realidad de lo que fue. Para ponerte un ejemplo muy básico, cuando yo salí a querer mostrar que un secretario del Ministerio del Interior, ebrio, con el auto oficial, se la puso de sombrero o no en la bajada de la avenida Corrientes y Paseo Colón y casi mata a una familia, mi compromiso con Vivian Perroni, con la madre del dolor, no ni con el gobierno de Macri ni con el de Cristina. Y apenas salí al aire con Nelson Castro en el aire de TN, empecé a recibir llamados intimidatorios de todo el gobierno de Macri. Y una persona del gobierno de Macri llamó al canal para pedir mi cabeza porque estaba tratando este tema. Entonces, entre ese y que te digan que sos cómplice del robo de bebés,
uno gritar más, pero en definitiva el daño te lo hacen los dos. Bueno, A propósito de eso, perdón, Renata, que es el caso de Mauricio Colelo, es un gran pibe, hoy es funcionario del gobierno de la ciudad, pero efectivamente entre la irresponsabilidad y las víctimas futuras, potenciales, posibles, no hay manera de ponerse en otro lugar que no sea en el de ese lugar, y de cuestionar y de reprobar una actitud que no debió ser de la partida. Solo una cosa, Néstor Kirchner decía que los mejores periodistas eran los fotógrafos porque no preguntaban. Hay un poco en el poder ese apetito, ¿no? De que no pregunten, no repregunten, y hay un poco también de autocensura cuando no se tiene mucha fluidez en el trato con la política de muchos, pensando que si uno se sobregira, algo le puede pasar. Bueno, hay que tener un poquito de osadía también. Sí creo que hay una obsesión en el peronismo diferente a la que tiene, por caso tuvo, no sé si el PRO, sí algún sector diferente del gobierno respecto a los medios. Básicamente creo que la Argentina es un país peronista por excelencia, los gremios son peronistas, los empresarios tienen un modus operandi peronista, los dueños de los medios son básicamente sectores más bien vinculados al peronismo que otra cosa. Por lo tanto, es una cultura, el peronismo, que, como bien decía Perón, como movimiento, expresa a todos, aunque la mayoría no se jacte de ser tal. Y yo creo que para ser efectivamente un denominador común que traspase todo esto que cuento, le queda la cooptación de dos sectores que nunca pudo, por multiplicidad de razones, tener enteramente para sí. La justicia, por eso tanto afán por la justicia cada vez que un gobierno peronista asume, y los medios. Y por eso tanto afán por rápidamente, como está pasando con Víctor Santamaría, salir a comprar medios, salir a hacer o a darle a ese volumen una musculatura adicional de resortes de poder extras que le permitan quizás la perdurabilidad o la permanencia más allá de, en general, los 10 años, 12 que están cada vez que toman el poder. Porque el peronismo además deja poco espacio para la oposición, porque crea los propios anticuerpos. En los 90 fueron Chacho y Bordón, en la década pasada fueron de Narváez con Felipe Solá en el 2009, fue Massa en el 2013, y finalmente, por esas carambolas y casualidades de la vida, terminó siendo Macri presidente, que era el que venía corriendo desde atrás, casi por descarte y en una opción anti más que una opción pro. Así como Vidal llega a ser gobernadora, más como una opción anti Aníbal Fernández que pro Vidal. Bueno, esto es un poco lo que siento, para entender un poco la dinámica y tal vez cuál es un poco la diferencia. Hay una obsesión distinta de la que se tuvo, no en Marcos Peña, que tal vez era el más peronista en esos términos, digamos, sino en algún sector del otrora Cambiemos, hoy Juntos para el Cambio, respecto a Alberto y el método de comunicación que tiene el peronismo en general. Bueno, un poco retomando lo que Gonzalo decía en cuanto a lo de Viviana, yo era uno de los temas que les quería preguntar. Las mujeres venimos hace muchos años luchando en la búsqueda de la igualdad, de la ampliación de los derechos, la eliminación de la violencia de todo tipo. Incluso le hemos escuchado a Alberto Fernández infinidad de veces hablar sobre el tema, incluso hace muy poquitos meses, cuando fue el 5º aniversario de la primera marcha del Ni Una Menos, él tuitea que hay que repensar los roles y las conductas, ¿no? Y justamente de estas conductas quería hablarles, porque conductas que un poco reprochables desde mi lugar como mujer ha tenido hacia colegas como Cristina Pérez, como a Luciana Geuna, como Viviana Canosa, como a Silvia Mercado, a Mercedes Mills y los primeros días de su mandato. Actitudes que no tiene hacia los hombres, por lo menos públicamente, ¿no? Y por ahí me gustaría preguntarles a ustedes cómo lo ven, qué piensan, qué sienten desde su lugar cuando Alberto se dirige así hacia una colega, hacia una compañera, hacia una mujer. Mirá, quiero ser completamente honesto con esta respuesta. Y te lo digo desde mi lugar, que para mí los derechos de la mujer son sagrados, ¿no?
No creo que Alberto sea un tipo misógino, en lo más mínimo. Creo que sí tendemos por una cuestión lógica de defender y de propagar la igualdad de derechos cada vez que hay una falta de respeto a una mujer, digamos, lo ponemos más a la luz por una cuestión de que estamos trabajando también como sociedad en corregir algo que está pésimo, que es que el hombre, digamos, muchas veces se encuentra en una situación favorable con respecto a los derechos de la mujer. Alberto Fernández es un cabrón con hombres y con mujeres, digo, lo es. Los que lo tratamos, Paulino también lo trata y lo conoce quizás hasta más que yo, es un tipo que así se maneja con periodistas varones también. El problema es que cuando se maneja así con un periodista varón, no... le pasó a Rodrigo Jorge hace poco en la puerta de su casa, antes de que asuma periodista de Radio Mitre, y también fue noticia. Yo si te digo que sí, que siento una animosidad de Alberto contra las mujeres, estaría mintiendo y aprovechando un tema para clavar el puñal en un lugar donde es fácil clavarlo, pero me parece que sería deshonesto de mi parte. No sé, no tengo más opinión que esa con respecto. Y creo, sí, para agregar un dato, a mí no me asusta que me escriba un presidente. Me pasó con Macri también y me pasó con Cristina también, que te escriben al WhatsApp, y el WhatsApp está a tiro de mano, aparte, es fácil. Y no les gusta cuando decís algo que a ellos los incomoda. Me parece que yo no quiero darle más entidad que eso, que un mensaje a un presidente. No sé si es una amenaza eso, ¿me entendés? Es un mensaje de un presidente a un periodista y los dos formamos parte de un ecosistema, en el cual eso es un hábito. Y no digo que ni esté bien ni esté mal, digo que ocurre, pero no quiero ser taxativo contra una persona puntual porque es algo que lo hacen todos. Rubrico en todo lo que dice Gonzalo. Creo que en todo caso sumo que probablemente lo que le haya pasado a Alberto en todas esas circunstancias, incluida la de Rodrigo Jorge en la puerta de su casa en Puerto Madero, es que lo que demostró en todas y cada una de las respuestas es que estaba incómodo con los temas que hablaba. Desde Vicentín, pasando por la, yo diría, particular mirada muy contestataria respecto a la cuarentena de Viviana Canosa en cuanto a el COVID y el tratamiento que el gobierno le estaba dando a la cuestión. Entonces, lo que había ahí es tensión, mucha tensión. Tensión que demuestra incomodidad de él, que además, como es un calentón, rubrico lo que dice Gonzalo, se lo ve en los tweets, antes de ser nominado como candidato a presidente, los tweets eran propios de Aníbal Fernández, no de Alberto, si ustedes me apuran, donde incluso tiene sí allí algunas expresiones misóginas, no las que creo que estaban hablando ahora. Y creo que entonces esa combinación de calentura versus incomodidad versus no poder explicar con solvencia lo que le gustaría en una situación cada vez más desfavorable, donde él se siente más encerrado, donde se siente más incómodo, donde se siente más tironeado, bueno, hacen lo que ustedes están viendo y están observando. Yo creo que el problema es, en todo caso, que Alberto no tiene la respuesta adecuada, independientemente de quién se la formule. A eso le sumamos que se potencia a propósito de la falta de timing, de tacto, que una vez más es más fruto de ese enojo casi con sí mismo y con la situación que con quien le pregunta. Esta es la observación que me parece que sumaría. O sea que cuento una cosita nada más para rematar la anécdota de Rodrigo Jorge. Cuando él lo agrede verbalmente a Rodrigo Jorge, enseguida todos los periodistas salimos cuando es un colega aparte querido como Rodrigo, que es un laburante, una buena persona, le cuento para los que no conocen, es uno de los mobileros de Radio Mitre, en el turno mañana, Rodrigo. Yo en la calentura le mandé un WhatsApp a Alberto y le digo, la tiraste a la tribuna. Entonces me llama por teléfono. Dice, y calentón como él, y dice, mira, baja un cambio de eso textual porque lo vieron todos en la sala periodística. Y por culpa de tus actitudes, Rodrigo puede tener un problema laboral. Así que andá y arreglalo. Porque todavía no asumiste como presidente y ya estás peleándote con nosotros. Así que andá y arreglalo. Y el tipo tuvo la deferencia de llamar al gerente de la radio en ese punto. Lo digo porque quiero contarla completa, porque si no queda... Y lo llamó a la radio para pedir, por favor, para que dejaran claro que no había ningún tipo de descontento, porque viste, nunca falta tampoco el jefe más papista que el papa, que se la termina agarrando con el pobre laburante por la crítica de un político. En ese punto, la verdad que tomó la calentura el tipo. Y una cosa adicional, hablando de Rodrigo Jorge, fue el que interrogó hoy a Mario Iggi con varias repreguntas, está muy viralizado,
donde lo deja absolutamente en offside, donde Mario no puede explicar lo obvio, independientemente del afán por sostener, afirmar y decir que en realidad fue sacado de contexto, lo que es demasiado explícito y no amerita ni el más mínimo análisis. Sí, cuando también ahora se publicó el video completo y ahí uno ve el contexto general, que es inviable sacarlo de contexto. Bueno, hablando un poco de todo un poco, creo que estamos viviendo un momento excepcional en el mundo y que no hemos salido ilesos de esta situación, que es la pandemia. Para meternos un poco en tema pandemia y tema cuarentena, me gustaría preguntarles primero, ¿cómo ven el rol de la oposición en esta situación? Si quieren comenzamos con Paulino. A ver, creo que la oposición quedó paralizada porque el miedo paralizó al gobierno, paralizó a la oposición, nos paralizó a los argentinos. Veíamos con el prisma del invierno que se estaba yendo en Europa, los muertos en España e Italia, muy cercanos al corazón nuestro por cuestiones culturales, históricas, etc. Pero lo cierto es que en el final del verano, y con 2 muertos y menos de 100 casos, Argentina toma la decisión extrema, que es la cuarentena, el aislamiento, no el distanciamiento, aislamiento. Y lo que a todas luces para muchos pudo haber sido un acierto, para mí fue el craso error, porque anticipar una decisión tan extrema, cerrar, es lo que dejó sin aire, en buena medida, a buena parte de los argentinos y en particular sin aire a la economía para poder, bueno, como es una cepa gripal, en pleno invierno que tiende a propagarse más fuertemente, estar hoy tal vez en un aislamiento en lugar de en un distanciamiento. Entonces, con el verano, con las altas temperaturas, los primeros 45 días sin casos, Argentina estuvo encerrado, sin producir, con una parálisis inédita, histórica. Ustedes piensen que en abril la economía cayó 26%. Desde 1998 al 2002, la Argentina cayó el 20%. O sea, en un mes Argentina cayó lo que había caído 4 años, en los 4 años finales, que incluyeron los 2 finales del mandato de Menem y los 2 años del mandato de la Rúa, más el primer año del mandato de Duhalde, donde en 2002 la economía cae más del 8%. Entonces, hubo producción de autos cero, hubo venta de propiedades cero, hubo un nivel de actividad económica que a todas luces fue realmente un verdadero desplome. Bueno, esa situación no pudo prolongarse, entonces ahora nos explican que pese a tener 6.000 casos, que en realidad son 6.000 detectados, con una tasa de positividad arriba del 40%, en el mundo se estila tener una positividad del 10% para saber que estamos testeando más o menos lo que tenemos que testear, con lo cual deberíamos tener por lo menos blanqueados 4 veces más de casos, que además multiplicado por 8 por 10 deberían dar aproximadamente algo así como 200.000 casos por día. Bueno, la Argentina está en una situación ahora efectivamente delicada, pero nos explican que en realidad con el distanciamiento alcanza, etc. O sea, con menos de 100 casos había que aislar, con más de 6.000 con el distanciamiento está bien. Y en realidad lo que está bien es que la economía no resiste más, las arcas públicas no resisten más, los intendentes recaudan el 50%, las provincias el 35%, el 40% menos, en términos reales. Eso no alcanza para pagar salarios, se han desdoblado el pago de los aguinaldos, no se pueden refinanciar la deuda, las regalías petroleras están muy mal, aparato productivo está muy complicado, y en un país además como la Argentina, donde el 40% de la economía es marginal y un tercio de los empleos son efectivamente empleos no registrados. Con lo cual, todo aquel subsidio al empleo, en realidad solo subsidia una parte de ese empleo, que es la que está en blanco, no la que está en negro. Ejemplo, un mozo de un restaurante gana en blanco 30.000 pesos, 40.000 en el mejor de los casos, se subsidia el 75% para que se quede en su casa, pero no está contemplado los 15, 20, 30.000 pesos de propina por mes, que él lo computa en su cuenta personal de gastos y que no lo tiene. Y así uno podría multiplicar un montón y un sinfín de otros aspectos. Así que yo creo que efectivamente lo que para muchos fue una decisión absolutamente acertada, en mi modesto entender, me parece que había margen para al menos plantear una disonancia. Alberto tomó la decisión política de cobijarse en un núcleo de epidemiólogos que le contaban que era lo mejor propagar el virus, lo cual no hay objeción.
pero el presidente tiene que botonera. La política de un presidente es mucho más compleja que lo epidemiológico. Traducido, si queremos resolver el sistema jubilatorio argentino, llamamos a los especialistas, probablemente nos digan, miren, no puede haber 3 millones de personas que cobren una jubilación sin haber aportado, no puede existir un sistema en donde no haya el nivel de aportantes necesarios para financiarlo, por lo tanto, a partir de mañana, suspendemos 3 millones de jubilaciones y a partir de mañana solo vamos a pagar esto, que es lo que el sistema resiste. Bueno, muy bien. ¿Quién banca políticamente eso? Nadie. ¿Por qué no se hace una reforma estructural entonces? ¿Porque cuesta? ¿Porque hay costo político? Bueno, lo curioso es que con la pandemia no tuvimos ningún miramiento en ninguno de los costos que trajo aparejado. Mayor pobreza, mayor nivel de ansiedad, violentamos todas las garantías y las libertades individuales, en un periodo que se suponía que era de excepcionalidad corta y sin embargo se convirtió en una excepcionalidad muy larga, y hasta violentamos los más elementales derechos y garantías, y hasta paralizamos el sistema judicial. Un hecho absolutamente inédito, que no pasó en otros lugares. Y hasta ni siquiera dejamos como esencial el sistema bancario. Hecho inédito, todos los países siempre mantuvieron abiertos los bancos, en la Argentina los primeros 20 días estuvieron cerrados, hasta el famoso papelón de aquel viernes bastante trágico. Bueno, perdón por la lata, pero quería contarles esto, porque creo que la oposición, a todo esto que yo digo, que tal vez podrían tener algún tipo de asidero, no supo vehiculizarlo, no pudo, no quiso, entendió o entró en el juego del gobierno de que nadie se puede discutir, de que hay que tirar todos para el mismo carro. Y todo eso es muy cierto, siempre y cuando se permite el disenso con altura y con respeto y con evidencia. Y acá yo creo que quien saca los pies del plato parece un contestatario y una persona que no respeta la batalla contra la pandemia. Y la verdad que a la Argentina le faltaron testeos, le faltaron transparencia en la información. Hoy falta transparencia en la información respecto a lo que pasa, por ejemplo, en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires. Faltó auditoría y contralor en el marco de la excepcionalidad. Y por sobre todas las cosas faltó mayor discusión en los ámbitos correspondientes. Caso Congreso Argentino, que fue virtualmente cerrado. Gonzalo, acerca del rol de la oposición. Coincido con todo lo que plantea Paulino. Aparte está bueno porque lo que plantea Paulino es evidencia pura, son datos inobjetables. Yo creo que la oposición fracasó en ese contexto, en parte por la forma, primero porque cayó en el juego en el que un sector del gobierno invitó a jugar. Al gobierno claramente le conviene, al gobierno, que es el sector más duro del gobierno, le convienen los Patricia Bullrich de la vida, le conviene que Fernández Iglesias diga las cosas que dice, etcétera, porque es más fácil no discutir de economía cuando Fernández Iglesias te regala, o Patricia te regala 3 días de debate político de cosas que no le cambian la vida a nadie. Entonces, me parece que gran parte de la oposición quedó de un lado de la vereda en el cual se discuten ese tipo de cuestiones, y creo que nadie de la oposición, o no recuerdo yo, en el ámbito público, discutió estas cosas que bien señala Paulino. Porque estas cosas que señala Paulino, en definitiva, son cuestiones, insisto, que son datos, son evidencias, son cuestiones inobjetables que, digamos, que se pueden expresar así como los contó Paulino, con calma, con respeto, no diciendo que el que piensa distinto que vos es básicamente una porquería y que es un delincuente, etcétera. Con lo cual, lo primero que me nace decirte es que creo que la oposición careció de inteligencia para poder presentar los debates de manera piola y poder conseguir lo que estaban buscando. Y en segundo lugar, creo que hay que separar a la oposición, como bien plantea Horacio Rodríguez Larreta, entre la oposición que gestiona y la oposición que no gestiona. Digo, sin subestimar a la que no gestiona, en un país sin ley de coparticipación federal, donde básicamente la plata que recibís como gobernador distrital o como intendente municipal depende de la voluntad de otro y no de una ley, eso siempre genera que el debate político de la política pública esté atravesado por la cuestión de tu necesidad. Me refiero, lo que plantea Paulino, con mucha educación y mucha altura, ir a planteárselo a un gobernador, digamos, que no tiene trayectoria política en la provincia de Buenos Aires, puede terminar con la consecuencia de que vos como intendente no recibas la plata que necesitas para poder sostener el quehacer municipal, la salud pública municipal,
la seguridad municipal, etcétera, municipal. Entonces también es muy difícil en ese contexto plantear diferencias cuando vos sabés que ante la primera diferencia, el que tenés arriba te va a cerrar la billetera. Yo lo que siento a nivel general, insisto con lo que planteé en un principio, tengo la sensación de que la Argentina hoy se parte entre los que queremos que el país salga adelante, y esto no significa hacerle el caldo gordo a nadie, y los que tienen ganas de que el país se prenda fuego. Yo creo que los que quieren que el país salga adelante plantean las cosas como las planteó Paulino recién, con datos, con evidencia, con respeto, con contundencia, pero con educación. Los que quieren que el país se prenda fuego son los que aprovechan la desgracia del otro para gastar tiempo que uno puede dedicar a la producción de políticas públicas que trasciendan a los gobiernos y se conviertan en políticas de consenso y políticas de Estado, y en vez de gastar tiempo discutiendo cosas que no le importan a nadie. Digo, a veces la sensación que yo tengo es que tenemos una oposición muy responsable y muy piola. Insisto, me encantaría grabar lo que dijo Paulino recién y copiarlo en un montón de dirigentes buenos que tiene la oposición, pero también tenemos una oposición que es muy mezquina y muy miserable, como también hay un oficialismo miserable y mezquino. No quiero agarrármela, pero la pregunta era la oposición. Digo, me parece que si el país va a tener más opositores como Rodríguez Larreta, como Morales, como Cornejo, como Gustavo Valdés, como Valenzuela, como Jorge Macri, al país le va a ir mejor. Si tenemos opositores que gastan el tiempo en la discusión barata de las redes sociales, bueno, va a seguir siendo como hasta ahora. Es bastante matemático el asunto. Si seguimos repitiendo los factores, el producto va a seguir siendo lo mismo, y ya no fue mal. Bueno, aprovechando que nombraste, Gonzalo, un par de intendentes de la provincia y también aprovechando agradecer varios intendentes que se encuentran presentes en este Zoom, me gustaría preguntarles acerca de Kicillof, un poco cómo ven, porque es otra pandemia también, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Digamos, también Paulino habló del tema del conurbano. ¿Cómo ven un poco que cómo lo está llevando la provincia adelante? Paulino, arrancamos. Mi primera impresión, gracias Gonzalo. A ver, la primera impresión que yo tengo es que, bueno, empezó a conocer los botones. No los tenía a mano. Empezó con un marco teórico, con su grupo de amigos. Me parece que está próximo a tratar de oxigenar el gabinete inclusive, y eso no implica la salida de Berni, que uno podría pensar rápidamente, sino tal vez algún otro cargo. Me parece que el gabinete es un gabinete de personas con las cuales venía él trabajando. A mí me gusta describir a Kicillof como el Kicillof que iba en el Clio a cada una de las ciudades, porque el Clio, como ustedes saben, es un auto muy pequeño, donde entran muy pocas personas, y me parece que es un poco el botón de muestra de en cuántos confía Kicillof y cuánto es Kicillof. Kicillof es Kicillof. No es la Cámpora, no es Cristina enteramente, aunque le dé gratitud y por supuesto toma decisiones más con ella que con cualquiera. No es el peronismo, claramente. O sea, cuesta descifrar a Kicillof. Kicillof es Kicillof. Yo creo que no confío en los intendentes. Tengo la impresión a todas luces, por lo que los intendentes dicen. De hecho, era Kicillof el que autorizaba o dejaba de autorizar si abrían o no abrían las zapaterías, en virtud de los protocolos y demás, con lo cual en un distrito estaban abiertas, en otro distrito estaban cerradas. Llegamos a paradojas inconmensurables, qué sé yo, que en Capital Federal las peluquerías hayan abierto después de 4 meses, o vayan a abrir mañana o pasado mañana después de 4 meses y pico, y en Bahía Blanca estén abiertas hace 2 meses con muchos casos de COVID, pero en Bahía Blanca las zapaterías estuvieron cerradas hasta hace 2 semanas, y acá en la ciudad hace 1 mes y medio estaban abiertas, digamos. No hay ninguna evidencia epidemiológica que permita sostener ni lo uno ni lo otro, porque hay una incongruencia allí absolutamente manifiesta. Y esas son las arbitrariedades que yo marcaba, digamos. Yo creo que después los intendentes ya se rebelaron, vi que ahí estaba Maxi Abad por caso enganchado recién. Mañana creo que Alberto tiene un Zoom con Montenegro a propósito de la inauguración de un hospital modular ahí al lado de Liga, donde ya hay 11 internados, de los cuales 4 están con respirador. Y la verdad es que a mí me da la sensación de que en algún momento los intendentes se plantaron. Montenegro empezó por decreto a autorizar cosas que, independientemente de que la provincia lo valide o no, finalmente anticipó la apertura comercial, anticipó la apertura de los bares, acaba de firmar hoy la apertura
de los negocios gastronómicos hasta las 12 de la noche, le puso un horario a correr mucho más amplio, de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, que no estaba contemplado hasta hoy. Abrió los shopping, o abren los shopping, sin baños, sin gastronómicos, qué sé yo, pero empieza a ponerle una impronta, porque me parece que patearon el tablero. No sé, están en fase 4, pero hacen cosas de fase 5. Y porque además Kicillof cometió un error garrafal, que es un criterio epidemiológico absurdo por completo, que es que si alguien no cumplimentaba 21 días consecutivos sin casos, no podía alcanzar la fase 5, independientemente de si la ciudad era como mi ciudad de Las Flores, de 25.000 habitantes, o Mar del Plata de 800.000, o una ciudad de 10.000 habitantes. Un absurdo por completo. Entonces, después tuvimos que en la ciudad, con la mitad de los muertos de todo el país hace un mes y medio, con más de la mitad de los casos totales que tenía la Argentina, etc., podíamos salir a correr, había muchos locales abiertos, y en la provincia de Buenos Aires todo estaba cerrado, en lugares inclusive que no había casos, 0 casos. Bueno, eso yo creo que fue parte de la mala gestión, al final del camino, del propio gobernador, que le faltó conducción política y confiar más en los intendentes. Creo que aprendí un poco la lección, que en esta parte está un poco más ungido por la necesidad probablemente, presto a esa discusión, pero la verdad es que hoy la discusión política está totalmente trabada. No le van a votar el endeudamiento si no especifica para qué. No han nombrado los organismos, y ustedes lo conocen muy bien, en los organismos descentralizados a los dirigentes de la oposición, no porque quieran cargos, sino porque es lo que corresponde constitucionalmente. Y al mismo tiempo, en medio de todas esas discusiones, bueno, ni siquiera se han cumplimentado las comisiones en la legislatura en una provincia que ni siquiera tiene presupuesto. Tal cual. Dato muy curioso. Aprovecho para los que quieran ir enviando las preguntas, que ya nos quedan los últimos minutitos, las pueden empezar a enviar por el chat. Aprovecho que los saludó Luis Otero, que está conectado también, que saludó al chat, así que aprovecho para mandarles también los saludos de Luis. Me gustaría también ahora que reflexionemos un poco, llevamos ya creo 129, 130 días de cuarentena, no me quiero equivocar con el número, porque a esta altura estamos todos un poco perdidos con el número, pero creo que está bueno que miremos un poco el rol de los medios en este tiempo, que la verdad que ha sido más que importante en cuanto a informar, en cuanto a educar de alguna forma a toda la sociedad de cómo nos debíamos cuidar, qué debíamos hacer. Incluso en una primera etapa de esta cuarentena, ambos deben recordar la etapa del 19 de marzo, donde la primera vez que todos los diarios se ponen de acuerdo y sacan la misma etapa, que al virus lo frenamos entre todos. Quizás una primera etapa de los medios mucho más informativa, pero parecería que hubo un momento determinado donde los medios dejaron de estar con esa comunicación más bien homogénea, informativa, netamente, para pasar a un periodismo más de opinión, un poco más duro. ¿Cómo ves, Gonzalo, vos por ahí si se produjo ese desdoblamiento de una información neta a, bueno, opinamos un poco más? Mirá, acá yo vuelvo a lo que planteaba Paulino en la primera parte de este encuentro. Primero, es mucho más fácil opinar que ponerte a laburar y buscar información. Todo lo que recién contaba Paulino, a él le llevó tiempo averiguarlo, llamar fuentes, meterse en internet, meterse en material público, encontrar información, leer los diarios. Bueno, Paulino aparte es un académico, digo, es más laburo, es mucho más fácil rascarte en tu casa, leer lo que escribió otro y con eso hacer una opinión. Con lo cual, yo lo que siento en materia de periodismo y pandemia es que cada día, lamentablemente, tenemos más colegas que hacen esta segunda opción más fácil, más simple. Es más fácil armar un programa de panel, donde vos directamente ponés gente a hablar de cualquier cosa, que armar un programa de investigación. Primero porque es más barato, porque el panelista por el general está muy precarizado, y en segundo lugar porque llama más la atención. Yo siempre digo, lo hablo mucho con mi papá, con mi mamá, digo, a mí sería mucho más fácil ponerme en modo Twitter, empezar a decir cosas picantes, seguramente voy a llamar más la atención de ustedes,
pero cuando termine esta charla, ustedes se van a ir con un nivel de tensión en sus cabezas y en su corazón, mucho más fuerte de la que tenían cuando arrancó. Entonces, acá es donde vuelvo a la reflexión inicial. ¿A mí qué me importa que se ponga un colega mío a contarme que no puede ver a su abuela? ¿Quién te cree que sos, flaco? ¿Que sos más importante que cualquiera de los que está acá? ¿Qué hiciste? ¿Qué te crees que sos? ¿A quién le importa si vos no podés ver a tu abuela? ¿O es más importante que vos no veas a tu abuela que lo que le pasa a un pibe que vive con 6 personas en una casilla en un barrio popular de la provincia y que está pisando suelo de tierra? Mientras vos, que sos un nene que tiene todo, estás preocupado y usas tu tiempo de aire en vez de informar y llevar información para que la gente sepa cómo prevenir, para que pueda cuestionar a las autoridades, para hacer cosas importantes, lo gastás contando tu malestar. Entonces digo, me preocupa que en esa primera etapa teníamos la oportunidad de ser mejores profesionales. Y decir, che, mira, vamos a ponernos a trabajar como periodistas en esta Argentina, que tiene este problema. Cuestionando, haciendo accountability, todas las palabras en inglés que nos enseñan en las facultades de política, ¿no? Enforcement, como nos gusta a nosotros. Evidence-based, todas estas cosas lindas que leemos, pongámosla en práctica los periodistas también. O no, o vamos a hacerla más fácil. Me pongo con los ruleros, con los anteojos, con la escoba en la puerta de mi casa, a decir gansada. Es más fácil eso. Entonces, lo que está pasando, lamentablemente, es que los periodistas, como bien planteaba Paulino, muchos de nuestros colegas, prefieren hacerse famosos a ser buenos profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil hacerte famoso diciendo cosas que mañana van a replicar todos. El escándalo vende. Es lógico que pase eso. Ahora, por suerte hay tipos como Paulino, hay tipos como Hugo Alconadamón, que son tipos que priorizan decir cosas buenas, aunque no sean tan rimbombantes, colaborar con un público que necesita informarse, ya sea con cuestionamiento, pero con información de servicio público, a la fama. El tema es que es el 5% del ambiente nuestro. Yo digo, y cierro con esto, mi gran discusión como miembro de FOPEA es que no quieran colegiar esta profesión, porque el día que colegien la profesión se queda sin laburo el 90% de los profesionales, porque nadie pasa por la facultad, nadie leyó a Foucault, nadie leyó a Bourdieu, nadie leyó a Hannah Arendt, nadie sabe que Hannah Arendt era la pareja de Martin Heidegger, porque ni siquiera leyeron a esos tipos. Entonces es tristísimo que el tipo que se para ante una cámara de televisión o ante una máquina de escribir para escribir una nota, no se dé cuenta de la responsabilidad que tiene, perdón que voy a decir esto, en joderle la vida a mucha gente que te está viendo. Si yo en este momento empiezo a tirar porquería acá, ustedes van a quedar con la cabeza explotada, y a mí me voy y me olvide de lo que te pasó a vos. Entonces me parece que falta conciencia del periodismo en este contexto del daño que a veces le podemos generar a la gente metiendo más leña al fuego de la que hay que poner. Rubrico y agrego que probablemente eso que cuenta Gonza sea parte del atajo permanente que tiene el argentino medio, que es parte de esta degradación sociocultural que hemos atravesado tristemente los últimos 30, 40, 50, 20, pónganle el tiempo que quieran, pero está claro, digamos, que la falta de preparación y la idea de las cosas ya rápidas, no importa qué costo, lo importante es trascender, estar, ser, más que la carrera larga, en procura del prestigio, en búsqueda de la coherencia, etcétera. Yo creo que es un denominador común de lo nuestro en distintas áreas. Y efectivamente también a veces en el ámbito de la política, ustedes lo saben mejor que nadie, donde las tradiciones están a la orden del día y donde las convicciones muchas veces quedan en un lugar al margen, digamos, más allá de lo que se dice. Yo creo que hay que hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, quién y por qué? Son las 5 preguntas elementales de los periodistas. Bueno, en la pandemia hay que hacerlas también. ¿Por qué tal cosa? ¿Sirve cerrar una ciudad? ¿Sirve tabicarla, que no ingrese nadie? ¿Que el virus no entre eventualmente? ¿Eso es viable hasta que llegue la vacuna a mediados del año que viene? ¿Un año más así, de ese modo? O en definitiva, lo que hay que hacer es tener distanciamiento y tener mucho testeo y llegar rápido y poder aislar, que no se propague, y para eso tener muchos instrumentos para, con inteligencia y con creatividad, la nueva normalidad, que sea una normalidad lo más próximo posible a un país que pueda tener también normalidad diferente, pero normalidad en términos de empleo, en términos económicos, en términos sociales, porque
Ojo que cuando la construcción se para, como se ha parado, el principal perjudicado no es el inversor está parado en dólares. El que compró el departamento y no termina en el departamento y por tanto se va a mudar un año o dos después, tampoco es el principal perjudicado, es muy perjudicado. El principal perjudicado es la mano de obra que trabaja en la capacitación, que trabaja en la construcción, que es de baja calificación y que a partir de conseguir ese empleo rápidamente supera la línea de pobreza en la cual vuelve a estar eyectado si no tiene el empleo en el área de la construcción. Y ese es un padre que se cae, que necesita más Estado, es un hijo que no tiene al padre haciendo lo que corresponde, es una peor calidad de vida, es menos mecanismo de ascenso social, es menos posibilidades de salir del derrotero en el que está, etcétera, etcétera. Así que yo creo que en un todo, ¿no? Lo que nos faltó y lo que nos falta, y ojalá que emerja, soy bastante escéptico, es la idea de una cosa más englobante, que tenga una musculatura importante para poder soñar, pensarnos de cara al 2030 y 2040. Bastante me harta la discusión del pasado permanente, sistemática. Me encanta, estamos y no reposores, no para intentar ver si impongo la verdad del dato y eso me beneficia más lenta. Vive mi hija, voy a vivir yo, vamos a estar todos. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esas preguntas yo creo que la política se las tiene que hacer, los periodistas tenemos que tratar de fomentarlas, más allá del día a día, como dice Gonzalo, que bueno, estamos a tiro de rating y por supuesto no somos la excepción, y cada uno hace lo mejor que puede donde puede. Para ir cerrando, porque no les quiero robar más tiempo. No hay problema. Nos llegó una pregunta que quizás que está buena. Gonzalo, te la pregunto a vos. ¿Consideras que hay una crisis democrática con esto de la pandemia? Yo creo que no. No, ahora es bastante profunda la pregunta para responder quizás en poco tiempo. La pregunta que habría que hacer es qué es la democracia. Obviamente sí que si limitamos el concepto de democracia al derecho de votar, ya te digo que no, porque tenemos la posibilidad de ejercer nuestra voluntad. Yo soy muy esperanzador en este tipo de debates. Yo creo que siempre tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, siempre. Ya sea porque vamos y votamos mejor, o porque tratamos de aprovechar los espacios públicos para poder ir a hacer algo que cambien las cosas que vemos que no andan bien. Digamos, creo que todos los que estamos acá tenemos la oportunidad, o la tuvimos, o la vamos a tener, de elegir otro rumbo, otro lugar, otro país, y sin embargo estamos acá, y no nos fuimos. Y si no nos fuimos, porque claramente existe la posibilidad democrática, si no creo que nos iríamos. Si acá no pudiésemos hacer lo que queremos hacer, o lo que creemos que es lo mejor para este país, nos iríamos. La respuesta es muy personal en este caso, Renata. Digamos, yo me siento libre, siento que vivo en un país democrático, siento que puedo elegir, siento que tengo libertad de expresión. No creo que en la Argentina no haya libertad de expresión, creo que la hay. La hubo con Macri y la hubo con Cristina también. Sí hubo rispideces, más o menos, pero siempre la hubo la libertad de expresión. No la hubo. El que te dice que no la hubo, claramente, o no vivió, o no leyó, no sabe lo que pasó en este país entre el 76 y el 83 y antes. Lo que sí digo es que hay que mejorar los mecanismos que tiene la democracia. Acá es donde a mí, afortunadamente, hacer esta maestría en políticas públicas que ustedes mencionaban me hizo conocer mucho cómo se traccionan los resortes de la democracia en el Reino Unido, en Inglaterra, por ejemplo en los países nórdicos, y la verdad es que nos falta mucho, pero creo que hay gente trabajando por eso. Pienso en Juan Vila, que es el director de Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires y director de la Cátedra de Gobierno Abierto de la Maestría en Políticas Públicas de la Austral, que está trabajando cada vez más para que más espacios públicos de la Argentina tengan los requerimientos internacionales de transparencia, gobierno abierto, innovación. Pero si hay espacio para poder crear eso, para poder ampliar eso, bueno, vamos a tener mejor democracia. Quizás no me quiero poner en cuestiones técnicas de la ciencia política, pero digo, vamos camino cada vez más a lograr eso que Robert Dahl planteaba como lo que es la poliarquía, ¿no? Digo, tenemos que tratar de ir en ese camino para poder, digamos, o el concepto de gobernanza, esto de gobernar con el consenso de aquellas personas
o instituciones con las cuales vos debatís la política pública. Lo que sí digo, más allá de todas estas reflexiones, es algo con lo que yo, digamos, mi bandera con la que estoy haciendo esta maestría y por la que quiero pelear. Los países solo se desarrollan cuando tienen políticas de Estado. Las cosas en las que nos ponemos de acuerdo y no discutimos, digamos, como pasa en los países desarrollados. En España, más allá de las discrepancias en Inglaterra que hay sobre el valor de la monarquía, no se discute la monarquía. La monarquía está, ganan los los laboristas, ganan los conservadores, pero la monarquía sigue. Pero la Argentina necesita más de ese tipo de políticas. Y esas políticas las vamos a lograr solamente cuando exista consenso y acuerdo en el momento de la producción de las políticas públicas. Si las seguimos haciendo en soledad, como se hacen hasta hoy en día, yo hago la que a mí me gusta, mañana viene Paulino, cambia todo lo que hice, después vuelvo yo y cambio todo lo que hizo Paulino, este país no se va a desarrollar nunca. El desarrollo es consecuencia de la existencia de políticas de Estado y política de consenso. Si no nos ponemos de acuerdo de eso, valga la redundancia, por más democracia, más voto que tengamos, más gobierno abierto que hagamos, vamos a seguir repitiendo la misma historia de siempre. Y vamos a cambiar la historia argentina una vez cada 4 años o cada 8. Esa es mi humilde reflexión sobre la pregunta. Bueno, Gonzalo, Paulino, muchísimas gracias. Nos quedaron un montón de preguntas afuera, un montón de mensajes de felicitaciones hacia su exposición. Así que les agradezco muchísimo su amabilidad por acompañarnos, por compartir esta hora con nosotros. Dejo para unos segunditos para que cada uno de ustedes se despida, tanto Paulino como Gonzalo, y ya cerramos. Paulino. Señor. Bueno, yo les agradezco enormemente, primero las inquietudes, el apetito por conocer humildemente lo que nosotros les podamos aportar o que estamos viendo, dejando de ver. Valoro mucho que estén ocupados en la cosa pública y que estén ocupados en hacer de la Argentina un lugar mejor. Me parece que en eso nos tenemos que unir todos. Hay que mejorar los mecanismos de la democracia, sin duda, decía Gonza, estoy totalmente de acuerdo, hay que institucionalizarlo más. Y muy buena todo eso es si nos ponemos a pensar un 2030 o un 2040 que nos implique algún día soñar lo que Ortega y Gasset decía, un proyecto sugestivo de vida en común y por lo tanto... A veces tengo la sensación que en la Argentina tenemos determinado un perímetro térreo. Sabemos dónde vivimos, sabemos dónde estamos y cuáles son nuestros límites. No tenemos claro que querramos juntos transitar el futuro, el mundo, la vida. Bueno, ojalá algún día lo podamos hacer. Los invito a que en todo caso lo reflexionemos juntos. Gracias y Gonzo, un verdadero placer. Y Renato, un placer. Gracias, y a todos los que estuvieron, muchísimas gracias. Y a Maxi también por engancharme. Lo mismo. Gracias Renata, gracias Maxi. La verdad que es un placer, siempre lo digo como lo dije al principio, me encanta y me encantó cuando me dijeron que era con Paulino porque en ese pedacito de esperanza que todavía le queda al periodismo, así como está Hugo, a quien también valoro mucho, está Paulino y me parece que todavía no se ha muerto esta profesión tan linda que elegimos y que tiene tantas contradicciones. A ustedes nada, gracias, y está bueno, como decía Paulino, cuanta más gente quiere involucrarse, meterse en el servicio público, mejor nos va a ir. A ustedes, la mayoría creo que son radicales, ojalá que alguno de ustedes algún día retome la idea esa que Alfonsín trajo de Francia, de generar una escuela de alta dirigencia, ¿no? De los famosos, como el grupo GEOP de la política, que como te lo enseñan, y retomar la política profesional, la política basada en evidencia. Hay que leer más el manual de Tony Blair, de Modernizing Government, que la verdad que la política es como la medicina. Si cura, salió bien. Si no cura, no sirve para nada, por más que sea linda, lo que sea. Y más gestión por más gestión por resultado y más política basada en evidencia. Ojalá que ustedes puedan ser la generación que lo haga y ojalá que podamos también ayudarlo nosotros desde la comunicación. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los presentes por haber compartido esta hora con nosotros. A ustedes. Gracias, Paulino. Gracias. Gran abrazo.